Y lo que voy a hacer es explicaros un poco con un ejemplo que he preparado cómo convierto yo en cómico algo serio, cómo parodio, cómo empleo la desmitificación. De una manera muy sencilla. Y lo voy a ver con un ejemplo para que veáis cuál es mi procedimiento y cómo escribo yo estas parodias y estas cosas cómicas. Tomo un elemento muy serio y le añado lo humano, lo humanizo. Y por humanizarlo no quiero decir nada bonito. No estoy diciendo que lo haga más amable, que lo haga más tierno, que lo haga más sensible, sino todo lo contrario, lo humanizo en el sentido de cuáles son las características de los humanos. Entonces, un ejemplo que veáis, para que veáis un ejemplo de cómo se gesta la biografía. Toma un personaje serio, por ejemplo, Julio César, respetable, hacedor de grandes gestas, y toma una frase completamente seria en un principio. Por ejemplo, Julio César escribió La guerra de las Galias. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es así? Bien, entonces le añado un elemento humano, por ejemplo, la vanidad. A esa frase le añadimos la vanidad humana, y quedaría algo, por ejemplo, no contento con ser el general y político más famoso de su tiempo, Julio César quiso que tampoco se le escapara la gloria literaria y fue y escribió La guerra de las Galias. Ahora, si no era un buen escritor, pues podrían pasar distintas cosas. Julio César escribió La guerra de las Galias, pero la obra, lamentablemente, estaba llena de faltas de ortografía. Ya tenemos a Julio César un peldaño más bajo de lo que estaba. Ya no nos lo podemos tomar tan en serio, ¿verdad? Esto es lo que se aplica en este libro a algunas biografías de personajes del mundo del cine. Descubierto sus carencias literarias, mató al esclavo arreándole 7 puñaladas cerca del occipucio. Claro, pero los esclavos son cotillas, y ya el esclavo ya se lo había contado a los otros esclavos. Como todos sabían lo de la mala ortografía de César, César se vio en la necesidad de asesinar a sí mismo al resto de sus esclavos, y acabó lavándose él mismo los calcetines. Además, tuvo problemas para explicárselo a su mujer, Calpurnia, quien, al enterarse, puso el grito en el cielo y le mandó a dormir al triclinio, que estaba muy duro. Esto es un poco lo que va sucediendo cuando hemos puesto, ¿verdad?, la vanidad, los defectos de la persona. O otro elemento que se puede añadir, un elemento muy humano, por ejemplo, la mala memoria. Cuando Julio César se dispuso finalmente a escribir La guerra de las Galias, un proyecto acariciado durante muchos años y muchas veces pospuesto a causa de tareas más urgentes, ya había transcurrido mucho tiempo y no se acordaba casi nada de lo que había pasado, pues se le mezclaban en la mente recuerdos de unas guerras y de otras. Así es que optó por inventarse las batallitas y ponerles nombres geográficos verosímiles, a ver si colaban. Lo malo fue que otros generales que habían combatido a su lado sí se acordaban de los sucesos, porque muchos tenían heridas que les dolían un montón cuando iba a llover, que se encargaban de recordárselos, y proclamaron a los 4 vientos que César era un embustero de marca mayor. El asunto llegó a oídos del Senado, donde se dijeron cosas muy feas unos a otros. Entonces ya tenemos un inicio de historia, de una comedia, de un cuento, de una novela, en donde en el Senado se acusa a un político de mentir, que hoy en día es una cosa muy normal, pero que entonces en aquella época pues era realmente motivo de escándalo. O por ejemplo, otro elemento que se puede añadir, pues el sadismo, la perversidad humana. Todo alrededor de esta obra. Es sabido que Julio César odiaba a los niños, ya que todos se reían al verle, porque, además de ser calvo, tenía las narices muy grandes. Entonces, César quiso vengarse de ellos, aunque no se le ocurría cómo. Finalmente tuvo una idea feliz y escribió La guerra de las Galias, un libro aburridísimo y en un latín infumable. Él contaba, y así fue en efecto, que durante muchos siglos su nombre sería venerado por todos los generales ambiciosos y que se obligaría a los niños de muchas épocas y de muchos países a aprender latín y a traducir el dichoso libro. La moraleja es que no debes reírte nunca de las narices de nadie porque hay gente muy vengativa por el mundo. Esta es la manera en que funciona este género mío de las biografías, ¿verdad? Añadiendo elementos humanos y modificando la historia. Realmente es muy fácil. Una vez que tienes el bastidor, es cuestión de darle la vuelta.